Hola, buen día. Mi nombre es Ana Gabriela Juárez Ramos. Imparto la materia de Ciencias, énfasis en Física. El tema de hoy que vamos a trabajar es las leyes del movimiento, estudiadas por el científico Isaac Newton. Isaac Newton, entre sus siguientes descubrimientos y aportaciones a la ciencia, se encuentran tres principales, que son las leyes del movimiento, la ley de la luz y la ley de la gravitacional universal. La primera ley habla de las leyes del movimiento, que postuló la energía mecánica, en el cual se encuentra la física clásica. En esta física clásica demuestra el comportamiento de los objetos que se encuentran en movimiento, ya sea a una velocidad media, que es mucho menor que la de velocidad luz. También nos dice que en esta misma vamos a ir desarrollando las tres leyes de Newton, que es la ley de la inercia, la ley de la proporcionalidad y la ley de acción y reacción. Otra aportación importante de Isaac Newton es la ley de la gravedad, que en esta describe que las interacciones gravitacionales se encuentran entre dos objetos de diferentes masas y la atracción que existe entre ellas, que es proporcional a la distancia elevada al cuadrado. La teoría del color, en el que Isaac Newton identificaba la luz blanca del sol que se veía reflejada a un cierto ángulo, se descomponía de manera que formaba los colores del arco iris. Entonces, en esta estaba conformada según las gamas. El primero se reflejaba el color rojo, después el naranja, el amarillo, el verde, el azul y al final el violeta, lo cual también existió un disco llamado el disco de Newton, en el cual estaba dividido en ciertos segmentos, y al momento de girarlo a una velocidad constante se veía que conformaba la luz blanca. La primera ley, que es la ley del movimiento, es conocida como la ley de inercia, la que nos dice que todo objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo, al menos que un objeto exterior a él aplique una fuerza sobre ellos. Yo aquí les voy a demostrar la primera, que es de la inercia, que tenemos un primer objeto y un segundo objeto, en el cual únicamente vamos a tocar el primer objeto sin aplicarle ninguna fuerza al primero, y veamos cómo se aplica la ley de la inercia. Sí, aquí vemos que el primer objeto fue nada más requerido con una fuerza aplicada, y el segundo objeto, sin haber recibido la fuerza, se mueve de su posición. La segunda ley es la ley de la proporcionalidad, la que nos indica que es proporcional a la masa, que dependiendo de la masa de un objeto es la fuerza que se va a necesitar aplicar para que tenga una aceleración. En cambio, si su fuerza es mínima, indica que la masa es menor y va a adquirir una aceleración mayor. Aquí yo demuestro dos objetos con diferente masa, una con masa mayor y la otra es con una masa menor, el cual se le va a aplicar una fuerza neta, y la aceleración va a adquirir diferente. Si se fijan aquí, el objeto con mayor masa adquirió mayor fuerza y menor aceleración, ¿sí? Como mencionaba, la segunda ley nos habla de la ley de la proporcionalidad de los cuerpos y la fuerza que se necesita para aplicar a un objeto. Aquí tenemos un ejercicio que dice: calcula la magnitud de la fuerza que se debe aplicar a un cuerpo cuya masa es de 200 kilogramos y adquiere una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí nosotros aplicamos la fórmula para esta ley de la proporcionalidad, que es fuerza es igual a la masa por la aceleración, el cual aquí nos indica que la fuerza, la unidad de medida es newton, para masa la unidad de medida es kilogramos y para aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a resolver el problema. Primero hay que identificar datos, la fórmula,
la sustitución y el resultado. Tenemos aquí, calcula la magnitud de la fuerza. Nos está preguntando calcular la magnitud de la fuerza que se debe aplicar a un cuerpo que tiene una masa de 250 kilogramos, que a su vez adquiere una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí la fórmula que nosotros vamos a utilizar es la de fuerza. Cabe mencionar que estas dos unidades juntas, que es kilogramo y metro sobre segundo al cuadrado, nos da una unidad de newton. Así que nosotros podemos simplificar newton por kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ya que nosotros conocemos la fórmula, lo que vamos a hacer es sustituirla, que es fuerza, que es la unidad que no conocemos, por la masa, que son 250 kilogramos, por la aceleración, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando nosotros encontramos este punto o bien encontramos en paréntesis, nos indica que es una multiplicación. Por lo tanto, la fuerza que vamos a obtener aquí es 250 por 10, van a ser 2500. ¿Y qué unidad nos va a quedar? Ya que unimos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, obtenemos la unidad de newton. Lo que nos indica que fuerza tiene que obtener la unidad de newton. Como mencionábamos en el ejemplo anterior, buscábamos lo que era la fuerza. En este ejercicio vamos a buscar la aceleración del objeto que permanece. Aquí tenemos el ejemplo que nos dice, ¿cuál será la aceleración que se debe aplicar a un objeto que tiene como masa 250 kilogramos si se le aplica una fuerza de 2500 newton? Como aquí nos pregunta sobre la aceleración, vamos a hacer un despeje de fórmula que nos dice, la aceleración pasa al igual, antes del igual, que es aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, ya que el por es sustituido a lo contrario de la división. Entonces nos dice, la fuerza, en el dato tenemos 2500 newton y tenemos una masa de 250 kilogramos y nos pregunta que cuál es la aceleración. Recordemos que la unidad de fuerza es newton, la unidad de masa es kilogramo y la de aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Al sustituir la fórmula obtenemos aceleración es igual a la fuerza, que son 2500 newton, aplicándole una masa de 250 kilogramos. ¿Ok? Que si recordemos aquí, nosotros podemos sustituir las unidades, que sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Que aquí eliminamos kilogramo y obtenemos la unidad de metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, aceleración es 2500 kilogramos entre 250. Nuestra aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad que nos quedó al final. Muy bien, ahora vamos a despejar la masa, ya que nuestro problema nos indica cuál será la masa de un objeto que se le aplica una fuerza de 2500 newton y recibe una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí nuevamente vemos la fórmula y vamos a despejar. La F
Sustituimos como lo que buscamos es masa, sería masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Y aquí colocamos las unidades que corresponden según la magnitud. Tenemos masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Recordando que la fuerza tenemos 2500 newton. La masa no la conocemos y la aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Al sustituir esta fórmula nos queda masa es igual a la fuerza, que son 2500 newton, aplicada a una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí nos explica el problema que debemos de expresarlos en kilogramos. Por lo tanto, este newton vamos a poner la equivalencia de unidad que nos dice kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual que newton. Aquí eliminamos metro sobre segundo al cuadrado entre metro sobre segundo al cuadrado y la unidad que nos queda es kilogramo. Por lo tanto, 2500 kilogramos entre 10 nos da una masa de 250 kilogramos. La tercera ley de Newton nos habla de la acción y reacción de un cuerpo dependiendo de la fuerza que se le aplica. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una fuerza neta hacia otro objeto, la vamos a recibir con la misma intensidad, pero de sentido contrario. Un caso muy simple es una liga, que tenemos este objeto que si lo estiramos con la fuerza y al soltarlo vamos a recibir el mismo impacto, pero de sentido contrario. Otro ejemplo común sería al empujar una pared. La pared no se mueve, entonces si yo aplico la fuerza, voy a recibir la misma fuerza, pero de sentido contrario. Esta nos indica la tercera ley de Newton, que es a la acción siempre vamos a tener una reacción. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero que hayan aprendido un poquito de Isaac Newton y las leyes de su movimiento. Los veo pronto y nos vemos en clase. Hasta luego.